yo les voy a exponer mi tema de investigación, que trata de evaluar el efecto de la aplicación de Trichoderma harscianum en nanopartículas de óxido de cobre para el control de Fusarium graminearum causante de la fusariosis en plantas de trigo. Estos son los miembros de mi consejo particular. Y como introducción, sabemos que el trigo es uno de los principales cereales más producidos en todo el mundo. Ocupa el segundo lugar. México produce más de 3 millones de toneladas anualmente e importa casi la misma cantidad. Estos son los principales estados que cultivan trigo. Como sabemos, al igual que otros cultivos de importancia comercial, el trigo es atacado por diversos patógenos, entre ellos, pues, especies del género Fusarium. Estas son las principales que se reportan en nuestro país, que causan fusariosis de la espiga y pudrición de corona y de raíz. Pero la fusariosis de la espiga no es una enfermedad, pues, reciente. Se descubrió por primera vez en Jalisco en 1977, pero no fue hasta 1999 cuando logró pérdidas de hasta el 100% en cultivos de los Altos de Jalisco y de la Sierra del Tigre. Además de el impacto que tiene en la reducción de la producción y la calidad del grano, Fusarium graminearum es destacado por la producción de micotoxinas que provocan afecciones a los seres humanos y a los animales. Recientemente, en el 2023, en Pénjamo, Guanajuato, se encontraron incidencias de Fusarium graminearum afectando a estos cultivos, por lo que el Consejo Directivo de Productores de este estado ha tomado medidas de manejo porque no existen variedades resistentes a esta enfermedad. Por lo que proponemos alternativas de manejo, como es el control biológico mediante el uso de tricoderma, debido a sus amplios mecanismos de acción, entre los que resaltamos el micoparasitismo. Por otro lado, se ha reportado que las nanopartículas de óxido de cobre tienen propiedades antifúngicas, efecto antifúngico, ante diferentes especies de este género. Se destaca el uso de nanopartículas debido a que las propiedades nanométricas son únicas, tanto físico-químicas, y la interacción es con la planta o el patógeno es mayor a la que ocurre con los productos a granel. Es por eso que nos planteamos el siguiente objetivo, que es evaluar el efecto de la aplicación de tricoderma junto con las nanopartículas de óxido de cobre para el control de Fusarium graminearum en plantas de trigo. Esto se llevará a cabo en invernadero. Son los objetivos específicos. El primero consistió en la síntesis y caracterización de las nanos. El segundo en evaluar el efecto in vitro de micoparasitismo de Trichoderma harscianum y el efecto antifúngico de las nanopartículas. Y voy a abordar un poco de estos tres. En el último en el tercero evaluaré pruebas de tolerancia para saber cuál es la dosis a la que el trigo puede, pues, soportar sin causar fitotoxicidad. En resumen, esto mostré el año pasado en los avances de investigación, que fue la síntesis y caracterización, donde obtuvimos nanopartículas de tamaños de 10 nanómetros y forma cuasi esférica, con alta pureza en función a los diferentes estudios que se realizaron. Estos fueron los resultados de las confrontaciones, donde observamos que a partir de 50 partes por millón hubo una inducción en el antagonismo del tricoderma, es decir, podríamos decir que las nanopartículas están actuando en sinergia para contrarrestar a Fusarium junto con, pues, tricoderma. Y estas fueron las concentraciones inhibitorias. Podemos observar que a partir de 200 partes por millón hubo una reducción del crecimiento considerable, y a 500 partes por millón hubo una reducción del 100%. Cabe resaltar que el tricoderma pudo tolerar hasta
los 600 partes por millón. Continuando con esto, se hicieron una colecta de cada uno de los tratamientos para poder observar qué tanto las nanopartículas podían afectar la estructura pues, de los hongos, ¿no? Y llevamos estas muestras a microscopía electrónica, donde pues medimos y más adelante mostraré los resultados. Como parte del objetivo número 3 se hicieron ensayos de tolerancia, es decir, queríamos saber a qué dosis podía soportar el trigo las nanopartículas. Se hicieron ensayos con plantas de trigo de 7 semanas de edad, donde se asperjaron nanopartículas previamente sonicadas. Se hicieron 2 aspersiones con un intervalo de 3 días, y a las 10 semanas de edad se evaluaron los parámetros de altura, peso seco y análisis químico. Se planteó un DEVA para analizar estos datos, y pues estos fueron los resultados de la medición de las IFAs. En este caso medimos ancho de IFAs porque fue donde observamos que había una mayor deformidad de estas, y estos fueron los resultados. Se midieron aproximadamente 300 ancho de IFAs, y para ajustar inframinero se encontró que a partir de 200 partes por millón había una diferencia significativa con respecto al control, también para 400 y 450 partes por millón. Y lo podemos ver en estas micrografías. Tenemos a nuestro control, el diámetro promedio que se encontró y el diámetro de las IFAs. Podemos observar que conforme fuimos aumentando las dosis, observamos una variación en el ancho de las IFAs pues considerable, IFAs muy delgadas pero también IFAs muy gruesas. Entonces, ¿qué podríamos decir ante esta investigación? Es que diversos autores reportan que el ancho de las IFAs IFAs excesivamente anchas, podría repercutir en el ingreso a los tejidos del trigo, y también IFAs extremadamente delgadas podría influir en la supervivencia de a condiciones adversas y a la producción de otras estructuras. En el caso del tricoderma, encontramos que pues puede tolerar más, y se observa que a partir de 450 partes por millón hay una diferencia significativa con respecto a nuestro control en el ancho. Y pues estas son las micrografías. A 450 partes por millón se observa ya la formación de clamidosporas. A 500 partes por millón pues ya se puede observar que se empiezan a ver más delgadas nuestras IFAs, y a 600 partes por millón pues ya se ven clamidosporas. Cabe resaltar que a pesar de que el tricoderma fue expuesto a dosis altas, sigue produciendo conidios. En cuanto a los resultados de los análisis para observar qué tanto las nanos podrían afectar al trigo, se evaluaron pues 2 variedades. Estas son los tratamientos a los cuales las asperjamos, y aparentemente no se puede observar tanto en las 2 variedades una reducción del crecimiento con respecto al control, a excepción, ni clorosis ni otros síntomas. Y a 500 partes por millón, en la variedad urbina fue donde observamos que había una deformación en la espiga, lo cual podría considerarse pues toxicidad. Se evaluaron las plantas, se calculó la biomasa, por así decirlo, y encontramos que en todos los tratamientos no hubo diferencia, la mayoría de los tratamientos, no hubo diferencia significativa, excepto con el tratamiento de 50 partes por millón que indujo la producción de biomasa. Y esto contrasta con la medición de altura, donde igual a 500 partes por millón indujo el crecimiento de las plantas. Para el análisis químico del cobre, observamos que a partir de 300 partes por millón hay una diferencia significativa con respecto al control. Sin embargo, no rebasa los límites en la planta que se consideran de 30 partes por millón para que sea fitotoxicidad. Se evaluaron otros elementos para saber si
el cobre o las nanopartículas podían actuar en sinergia la absorción de estos elementos en la planta. Y se hizo una correlación para observar cuáles son los que pues no se correlacionaban. Y obtuvimos que el hierro, el magnesio, el zinc y el manganeso eran los que más se correlacionaban. Hicimos los análisis estadísticos para saber si las nanos afectaban la absorción de estos en la planta o aumentaban, no sabíamos, pero no encontramos diferencias significativas. A diferencia del manganeso, donde sí hubo una diferencia significativa pero como lo recuerdan diversos autores, no vimos clorosis y vimos reducción del crecimiento, por lo que tal vez podemos decir que no disminuyó tanto las dosis en la planta para que se observaran los síntomas. Y bueno, como conclusiones preliminares, con base a los ensayos in vitro y a los ensayos de antagonismo e inhibición, las pruebas de tolerancia de las nanopartículas efectuadas en plantas adultas de trigo, en las dos variedades, se concluye que las concentraciones propuestas para el control de la fusariosis de la espiga se sitúan en un rango de 400 a 450 partes por millón. Mi consejo particular está conformado por las doctoras Ana María, María de Jesús, la doctora María del Pilar y también la doctora Natalia Palacios del CIVIC y el doctor Alejandro Ortega del ITA, en colaboración con la SADER, el INIFAP y el Plan Health Initiative. Bueno, vamos a continuar un poquito con las micotoxinas. Algo de introducción, pienso que es relevante mencionar que la producción de maíz en México es muy diversa. Los sistemas agrícolas van desde productores a pequeña escala, donde siembran maíces criollos para autoconsumo, hasta productores a gran escala que siembran híbridos con altas insumos en sus aplicaciones. Como podemos ver, sin embargo, cual sea el sistema de siembra, este maíz puede ser contaminado por micotoxinas. El problema en los productores de pequeña escala es el riesgo a la salud, debido a que los residuos de las micotoxinas pueden quedar en los granos y estas pueden mantenerse aún después de la nixtamalización. En el caso de los productores a gran escala, el riesgo o el problema son pérdidas económicas, debido a que el grano que no cumple con las normas de calidad o inocuidad pues es rechazado para su comercialización. Dentro de las micotoxinas más importantes están las aflatoxinas, que afectan al cultivo de maíz y son producidas por el hongo Aspergillus flavus, que afectan al maíz y también a otros cultivos de importancia en la dieta mexicana. Los efectos a la salud principalmente es cáncer de hígado y también efectos al sistema digestivo y nervioso. Los lugares con altos reportes se encuentran desde Sonora, Tamaulipas, Campeche y Veracruz. Dentro de las tecnologías para mitigar las aflatoxinas se encuentra lo que es el control biológico, principalmente con el uso de cepas atoxigénicas de Aspergillus flavus. Estas cepas atoxigénicas no tienen la capacidad genética de producir aflatoxinas y estas pueden reemplazar a las cepas toxigénicas nativas en los campos tratados. A nivel global existen varios productos de biocontrol en varios países con cepas endémicas, por ejemplo, para su aplicación, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia y en África. Sin embargo, no hay un producto comercial desarrollado en México. Para ello, nosotros desarrollamos el siguiente objetivo general, que es estudiar la distribución poblacional de cepas toxigénicas
y atoxigénicas de Aspergillus flavus nativas de campos maiceros con producción de híbridos y criollos en climas tropicales y subtropicales en México. Bien, ahora, para poder alcanzar este objetivo, nosotros nos planteamos 5 objetivos específicos. El día de hoy, en este evento, voy a platicarles los avances que tenemos en el objetivo 1, que es aislar y caracterizar morfológicamente Aspergillus flavus de suelos maiceros en México, para finalmente comprobar nuestra hipótesis que al menos podemos encontrar una cepa toxigénica con amplia distribución en los campos maiceros de México. Bien, ¿cómo colectamos esas muestras? Eso fue con apoyo de productores y técnicos en cada zona. Lo que nosotros realizamos fue un video cortito donde mostrábamos la metodología para poder hacer las colectas, la identificación y hacer el envío. Aquí nosotros podemos ver en los puntos rojos son los puntos o los sitios muestreados, y aquí podemos ver que hicimos muestreos tanto en la parte norte, centro y sur de México. Colectamos un total de 286 muestras en 96 municipios con climas de adaptación tanto en el trópico, subtrópico y también en clima templado, con manejo agronómico convencional y también con transición agroecológica, principalmente en el estado de Veracruz y de Campeche. También fueron en campos con siembras de maíces criollos e híbridos. Ahora bien, para poder obtener los aislamientos de Aspergillus utilizamos el medio rosa de Bengala. El medio rosa de Bengala es específico para Aspergillus de la sección Flavi. Finalmente nosotros obtuvimos las colonias puras y registramos cada una para tener el registro de las unidades formadoras de colonia. Posteriormente, con ayuda de un palillo de madera esterilizado, pasamos a medio de B8 para poder tener nuestros cultivos puros. También consideramos ahí tomar máximo 15 aislamientos por muestra. Actualmente tenemos almacenados 1944 aislamientos a 4 grados para posteriores estudios. Ahora bien, ¿cómo hicimos la caracterización? Fue a través de los morfotipos escleróticos, es decir, existen dos tipos, los Ls y los Ss. Los Ls contienen esclerosios grandes, mayores de 400 micras, y los Ss contienen esclerosios pequeños, menores de 400 micras. Los morfotipos L son más predominantes y ahí podemos encontrar aislamientos atoxigénicos. Sin embargo, los morfotipos S son menos frecuentes, pero en la mayoría son toxigénicos. Ahora bien, para poder optimizar recursos, antes de avanzar con los análisis moleculares, hicimos una segunda caracterización, utilizando ahora medio de cultivo GY, que contiene glucosa y extracto de levadura. Ahí, en esa segunda clasificación, utilizamos una escala de 1 a 9. Posteriormente, o a la par, hicimos de todos los aislamientos, los tratamos con vapores de amoníaco. Aquí podemos ver la escala. En esta escala de 1 a 9, vapores de amoníaco se provoca un cambio de coloración. El cambio de coloración se debe al cambio de color en los precursores de las aflatoxinas que se acumulan en el micelio. Es decir, los de escala 1 a 3 los consideramos toxigénicos y le agregamos el valor 1. Los de escala de 4 a 9 los consideramos toxigénicos y le agregamos el valor 2. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, la distribución de los aislamientos. Podemos ver en las X los estados o las regiones de México, en la Y es la prevalencia en porcentaje, en las barras en verde los aislamientos atoxigénicos y en las barras amarillas los toxigénicos, ambos dentro del morfotipo L. Y también podemos ver en las barras naranja los morfotipos S, que son toxigénicos. Aquí podemos ver un resumen de nuestros 1944 aislamientos
y que con la prueba de amoníaco logramos reducir el 44% de estos aislados y mantenemos la representatividad de todos los estados. Ahora bien, igual es importante mencionar que actualmente ya iniciamos con la extracción de ADN en estos aislamientos para poder avanzar en nuestro segundo objetivo. A modo de conclusión, podemos decir que los aislamientos de Aspergillus flavus se encuentran presentes en los suelos maiceros de México y que las poblaciones están compuestas tanto de aislamientos toxigénicos como atoxigénicos y que los estados de Chiapas, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, así como Campeche, registran la mayor prevalencia de los aislamientos toxigénicos. Por su parte, Tamaulipas y Veracruz se encuentran los aislamientos no toxigénicos o atoxigénicos. Bueno, por último y no menos importante, quiero agradecer al CECITI por la beca otorgada, así como a los técnicos y productores que nos apoyaron en la colecta de estas muestras y al personal del laboratorio de microtoxinas ENCIVI que nos prestaron para hacer toda la mayoría del trabajo, y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Mucho en clase y que me parece sorprendente cada vez que lo escucho. ¿Ustedes sabían que en un gramo de suelo existen más de 1 por 10 a las 9 células y que puede haber más de 106 taxones en el suelo? El suelo, que es mi tema o uno de los temas centrales de mi investigación, es un ecosistema maravilloso. El título de mi investigación es Encapsulación orgánica de una matriz multifuncional de Trichoderma spp para restaurar la supresividad de los suelos agaveros de Jalisco. El suelo está constituido por factores físicos, químicos y biológicos. En el medio ambiente o de forma natural existen suelos supresivos, los cuales son capaces de suprimir el desarrollo o el establecimiento de los patógenos. Estos vienen junto con los temas de salud del suelo y sostenibilidad. Cabe resaltar que los 17 objetivos de sostenibilidad propuestos por la FAO para la Agenda 2030 están inmersos lo de una sola salud. Es por esto que las medidas que debemos de desarrollar dentro de nuestras investigaciones deben de tener este tipo de enfoques. La salud del suelo tiene que ver con la estructura y la función que se mantenga, y la sostenibilidad tiene que ver con que aunque aproveches esos recursos, no perturbes tanto para que las siguientes generaciones puedan seguir manteniendo o sosteniendo sus necesidades en estos mismos ambientes. En el caso de los suelos agaveros, el suelo es su mayor activo, debido a que soportan la denominación de origen, y esto quiere decir que no se puede sembrar o cultivar agave en ninguna otra región. Es por esto que ellos tienen que mantener en equilibrio su zona de denominación. Hemos visto que los suelos inductivos o conductivos, como se reportan en la literatura, son aquellos que han sido perturbados. Para el agroecosistema agave se han reportado en el síndrome de marchitez y pudrición del agave, al menos a los complejos Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium fujicuroi y entre otros. También hemos hecho investigaciones, o también el grupo de trabajo tiene investigaciones donde vemos una carga diferencial del inóculo dependiendo del tipo de hijuelo que es el método de propagación de este cultivo. Y también sabemos que existe una diferenciación de la inductividad por las regiones de los altos, valles y sur de Jalisco. Trichoderma es uno de los microorganismos o el más empleado en la industria. Todos conocemos al menos un producto y muchas investigaciones se basan en él. Trichoderma tiene unas características evolutivas muy interesantes, en el cual ha pasado del saprofitismo al parasitismo selectivo y actualmente un mutualismo. Existen cerca de 400 especies reportadas para este género. Sin embargo, solamente se han ocupado muy pocas para producir productos de control biológico. Hasta el 2021 se reportaban 144 productos a nivel mundial asociados a 11 especies de tricoderma y 44 cepas. En México tenemos, de acuerdo a los registros de COFEPRIS, solamente 23 productos, de los cuales la especie más utilizada es Trichoderma harzianum, seguida de Trichoderma asperellum y Trivigre.
Las formulaciones que podemos encontrar en el mercado son líquidas, sólidas y encapsulados. Su nivel de complejidad van pues de menor a mayor. Y normalmente las concentraciones son de 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 9. Nuestra hipótesis entonces es que la salud biológica de los suelos agaveros puede ser restituida a través de un consorcio sintético de tricoderma, el cual se ha seleccionado por su complementariedad funcional y adaptación a las condiciones edáficas de esta región. Este consorcio deberá ser caracterizado por su diversidad metabólica y su capacidad simbiótica, la cual ejercerá un efecto sobre los complejos de fusario establecidos en esta región que causan o que están asociados al síndrome de la marchitez y la pudrición del agave. Para la encapsulación de nuestro producto, nuestro desarrollo tecnológico, tenemos como premisa utilizar residuos o subproductos de la industria tequilera, lo cual nos puede garantizar una estabilidad, viabilidad y eficacia del inóculo para su fácil adopción en un esquema de economía circular. Nuestro objetivo entonces es desarrollar y validar in vitro e in vivo una matriz funcional a base de linágenes de especies nativas y prevalentes de tricodermas, con mecanismos complementarios, empleando subproductos de la industria para encapsular, lo que nos permite innovar en métodos de aplicación convencional con un nivel de madurez tecnológica 4. Dentro de los materiales y métodos, ahorita estoy realizando algunas exploraciones de caracterizaciones funcionales y algunos prototipos de formulación. Primeramente quisiera mostrarles que hicimos una interpolación del índice multivariado de suelo, que estos datos fue un modelo propuesto por Muñoz Alcalá el año pasado, un compañero que se acaba de graduar de la maestría, y lo interpolamos con las características de los sitios de colecta de la colección de tricoderma. Esta colección tiene más de 50 variables univariadas y sintéticas que se agrupan en características físicas, químicas y biológicas. La exploración espacial la realizamos con ARGIS. Para la actividad enzimática, como tengo muchos aislados, se hizo una selección regional. Ocupamos 6 especies, las cuales son Tricoderma asperellum, Aspereloides, Endophyticum, Lentiforme, Conillopsis y Afrojarciano. Estas 6 cepas están distribuidas o provienen de las regiones de los Altos y sur de Jalisco, y son aisladas de suelo o de carga de inóculo externa de agave. Para la caracterización enzimática cualitativa, utilizamos los medios de CMC que están enriquecidos con carbometilcelulasa y el medio de quitina coloidal respectivamente. También para hacer la cuantificación de estas enzimas realizamos una fermentación líquida. Ocupamos un diseño experimental de 4×6, 4 tratamientos y las 6 cepas de tricoderma antes mencionadas. Los tratamientos constaron de un medio mínimo basal en todos, adicionados con bagazo de agave tequilana al 1% para el tratamiento 2. En el tratamiento 3, adicionamos biomasa de Fusarium oxysporum del haplotipo 1 que está identificado en los suelos agaveros de la región. Y el tratamiento 4 es la combinación de todos estos sustratos. La variable a evaluar fue la actividad enzimática de las 6 especies de tricoderma. Se inocularon 1 por 10 a las 6 unidades conidios por mililitro de cada especie en cada tratamiento. La cinética duró 30 días y realizamos evaluaciones del sobrenadante cada 72 horas. Para realizar la parte de la cuantificación enzimática, seguimos el método de DNS. Utilizamos como sustratos carbometilcelulasa y quitina coloidal. Las absorbancias se midieron a 540 nanómetros y después se realizó el análisis estadístico transformando las absorbancias a unidades internacionales de las enzimas por litro. Como las homogeneidades y las varianzas no se cumplían, ocupamos un cálculo del área bajo la curva del progreso y ocupamos Aligner Rank Transform. Hicimos un ANOVA no paramétrico y hicimos las comparaciones de medias en RStudio ocupando estas paqueterías. Para el encapsulamiento adoptamos la metodología de Locali en el 2018. Ocupamos formulaciones de alginato y bagazo al 1 y 2% y la combinación de 2 y 4%. Como resultados preliminares,
Esos son los mapas de 2 momentos de la colecta, antes y después de lluvias, y este es el estado de la salud del suelo en esos momentos. Podemos ver que existen 10 focos al momento antes de lluvias y 16 focos después de lluvias. Cada uno de los triángulos azules son sitios de donde yo tengo un aislamiento de tricoderma, y estos son el tipo de características que se tienen. Por ejemplo, huertos aparentemente sanos, con marchitez, con pudrición o potenciales para la siembra de agave. También tenemos las características físicas y químicas, y dentro de ellas, por ejemplo, me gustaría resaltar el pH, el cual podemos ver que en la región de los altos es ligeramente ácido, mientras que en valles y sur está más tendido hacia la neutralidad. Tenemos estas condiciones de pH que van desde menores a 5 hasta 7, y tenemos muestras de todas las regiones, o de las 4 regiones, las 3 regiones mencionadas, así como Guanajuato. En cuanto a la materia orgánica, las mayores cantidades de materia orgánica se observan en esta región de valles, y de sur. También tenemos los índices de tricoderma y de fusario, donde me gustaría resaltar que la carga de inóculo y la indemnicidad de fusario están más establecida en la región de los altos, mientras que la región de sur tiene mayor prevalencia de tricoderma. Esta sería mi región ideal, o este tipo de suelos, para hacer la comparación o la confrontación de mis tricodermas. En cuanto a la actividad enzimática, los tratamientos que utilizamos mostraron diferencias significativas. Los tratamientos que contenían bagazo, que son el tratamiento 4 y 2. Las actividades cualitativas todas mostraron tanto la actividad quirinolítica como celulolítica, y estas son las 3 especies que mostraron mayor número mayor cantidad o producción de enzimas. Todas son de la región sur y son cepas aisladas del suelo o de tejido de hijuelos. En cuanto al encapsulamiento, realizamos o obtuvimos este tipo de espérulas. Sin embargo, la liberación y el encapsulamiento puede tener dificultades para su establecimiento. Y en cuanto a bagazo, pues tiene múltiples beneficios. No somos los primeros en utilizarlos. Hay un grupo de polacos que ya han comprobado o que ya tienen un avance en este tipo de formulaciones a base de sustratos, y vamos a seguir trabajando en eso. Como conclusiones preliminares, pues tenemos al menos de esas 6 especies, 2 demostraron alta actividad enzimática para celulasa, y se requiere continuar con la bioprospección. Para el caso de bagazo, pues puede ser utilizado para este tipo de encapsulamientos, y pues presenta unas ventajas competitivas en cuanto a que hay gran disponibilidad de materia prima en la zona, y además es un potencial uso también como materia orgánica para restituir los suelos agaveros. El alginato, a pesar de que puede ser encapsulado o puede ser un encapsulante, no nos permite hacer la parte del escalamiento. Y bueno, las perspectivas que tenemos rápidamente, pues es realizar la bioprospección completa, las evaluaciones de la compatibilidad, y otros métodos, o explorar otros métodos de encapsulación. Gracias. Buenos días. Tengan todos ustedes. Para mí es un gusto presentarles los avances de mi investigación, la cual lleva como nombre actividad nematicida Licumea purpurea, Lysimachia arvensis y Corymaculatum contra Rotileniculus reniformis, Prelidophyna incognita y Nacobus aberrans en jitomate bajo invernadero. Los temas que se van a presentar son los siguientes: una introducción, hipótesis, objetivos, materiales y métodos, y resultados preliminares. La producción de jitomate en México. El cultivo de jitomate es económicamente importante en nuestro país. Según el CIAP, en el año 2024 se reportó una producción de alrededor de 1.213.335 toneladas, en donde destacan como principales productores los estados de Sonora, Baja California Sur y Sinaloa, que entre estos 3 destacan una producción del 66.7% a nivel nacional. Pero
¿qué es lo que se necesita para llegar a obtener esta alta productividad? Pues se necesita un enfoque óptimo desde la siembra, la fertilización, el riego, así como también el manejo de plagas y enfermedades. De las enfermedades de importancia agrícola que tenemos en el cultivo de jitomate, tenemos a los nematodos agalladores, como lo es Meloidogine y Nacobus aberrans. Morfológicamente, esto lo podemos diferenciar, ya que Meloidogine cuenta con un estilete débil y una cola cónica. Para el caso de Nacobus aberrans, cuenta con un estilete más robusto y una cola redondeada. Por sintomatología, ¿cómo los podemos diferenciar? Las agallas que provoca Meloidogine, son agallas muy abultadas y de formas muy irregulares. Y para las agallas que provocan Nacobus aberrans, son agallas con formas muy regulares, redondeadas, y estas son llamadas comúnmente como agallas tipo rosario. Por otro lado, tenemos un nematodo lesionador muy importante en el cultivo de jitomate actualmente, en este caso, Rhotilenculus reniformis. Reniformis, ya que la hembra en su etapa adulta tiene forma de riñón, como se puede apreciar en esta imagen. El daño primario que llega a ocasionar este nematodo es un raquitismo en las raíces. Sin embargo, es más importante el daño secundario que está llegando a ocasionar este nematodo, las cuales son las lesiones o heridas que permiten la vía de entrada de diferentes hongos fitopatógenos, como lo pueden ser verticillium o fusarium, que si no se tiene un manejo óptimo desde el inicio del ciclo de cultivo contra estas enfermedades, van a llegar a ocasionar grandes pérdidas económicas a los productores. Para el manejo de nematodos fitopatógenos en la actualidad se están utilizando diferentes compuestos químicos sintéticos, como lo son los nematicidas y los fumigantes. Si bien cabe destacar que estos son efectivos, sin embargo están llegando a ocasionar diferentes problemas tanto en la salud humana como en el medio ambiente en la actualidad. Por lo tanto, para este trabajo se está buscando encontrar una alternativa que sea amigable con el medio ambiente a base de extractos vegetales y obviamente que nos permita reducir las poblaciones de nematodos fitopatógenos. Para ello, las plantas de estudio son las siguientes: Ipomea purpurea, Lysimachia arvensis y Conium maculatum. Una de las razones importantes de las cuales nosotros decidimos trabajar con estas plantas es porque nosotros las podemos encontrar con gran cantidad de biomasa en las regiones donde nosotros nos ubicamos actualmente. Como hipótesis se planteó, a partir de este estudio se podrá encontrar al menos un extracto que disminuya significativamente las poblaciones de Rhotilenculus reniformis, Meloidogine incognita y Nacobus aberrans en el cultivo de jitomate. Para cumplir esta hipótesis se planteó el objetivo general: evaluar la actividad fitoquímica in vitro e in vivo del extracto de Ipomea purpurea, Lysimachia arvensis y Conium maculatum contra la hembra inmadura de Rhotilenculus reniformis, el J2 de Meloidogine incognita y Nacobus aberrans en el cultivo de jitomate. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: obtener extracto metanólico a reflujo de las plantas ya mencionadas anteriormente, seleccionar extractos y particiones con potencial nematicida in vitro, análisis de la fitotoxicidad del trasplante, evaluar la actividad nematicida in vivo de los extractos y particiones más bioactivos, así como también analizar por método fitoquímico las familias de los metabolitos secundarios de los extractos bioactivos. Como materiales y métodos tenemos que para la obtención del inóculo en el caso de Meloidogine incognita y Nacobus aberrans, esto se hizo a través de raíces agalladas que se mantuvieron independientemente en invernadero, en el cultivo de jitomate. Y básicamente aquí se utilizó la técnica descrita por Wright, en donde consiste de hacer un licuado, utilizar hipoclorito de sodio para desintegrar la masa gelatinosa que cubre estos huevos, para posteriormente hacer un tamizado y someterlos a incubación los huevos por aproximadamente 5 días. Para el caso de Rhotilenculus reniformis, este se hizo a través de extracción de suelo, utilizando la técnica de tamiz centrífugo. En este caso nosotros, a través del suelo, pues obtenemos las hembras inmaduras, las cuales son el estadio infectivo que está ocasionando pues el daño. Para la obtención del extracto metanólico, esto se hizo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la técnica de maceración y extracción por reflujo. En este caso utilizamos metanol para posteriormente hacer una filtración y secado mediante destilación al vacío. Las evaluaciones in vitro constaron de las siguientes unidades experimentales: 25 J2 para Meloidogine incognita y Nacobus aberrans, así como también 25 hembras inmaduras para el caso de Rhotilenculus reniformis. Los tratamientos fueron los siguientes: de los extractos metanólicos se hicieron 3 concentraciones, a 10, 100 y 1000 partes por millón, así como también se utilizó un control blanco, como podemos observar. Para las evaluaciones aquí se evaluó la inmovilidad a las 24, 48 y 72 horas. Posteriormente a las 72 horas se diluyó el tratamiento con agua destilada estéril
para conocer la actividad nematicida, esto a las 96 horas. Aquí se utilizó un diseño experimental completamente al azar. En conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se hicieron los análisis fitoquímicos, donde se hizo un análisis cualitativo para conocer las familias de los metabolitos secundarios presentes en los extractos, como por ejemplo alcaloides, flavonoides, terpenos, compuestos fenólicos, entre otros. Una vez que se realizó esa prueba, esto se hizo por cromatografía en capa fina. Una vez que se realizaron esas pruebas, se hizo un análisis cualitativo para nosotros conocer cuál es la concentración de estos metabolitos secundarios que podamos llegar a tener. También se hizo un fraccionamiento cromatográfico, esta con la finalidad de nosotros encontrar compuestos que podamos asimilar que tienen la actividad nematicida. Esto se hizo por cromatografía flash para posteriormente hacer una resonancia magnética nuclear. Una vez que nosotros obtenemos pues estos resultados, debemos de saber si los extractos metanólicos no son fitotóxicos o no contra las plantas. En este caso, de igual manera, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se hizo la evaluación citotóxica, en este caso con algún cepa. Hasta ahorita solamente hemos hecho un tratamiento con Ipomea purpurea, un control positivo con paraquat y un control negativo. Por otro lado, también se ha hecho un análisis en la actividad antifúngica, si los extractos inhiben o no el crecimiento micelial, en este caso de Purpuracilo lilacino, el cual es un hongo utilizado para el manejo de nematodos fitopatógenos. Actualmente se está desarrollando la evaluación in vitro. En este caso seleccionamos los mejores tratamientos utilizando un diseño experimental completamente al azar. La unidad experimental es una suspensión de 1000 J2 para meridogina y Napos aberrans. Las aplicaciones se van a hacer a los 5 días después de la inoculación y se van a hacer observaciones en el índice de agallas y densidad poblacional de nematodos en centímetro cúbico de suelo, así como también se va a evaluar la altura de la planta, peso fresco y seco de raíz, rendimiento de número de frutos, número de frutos y peso de frutos. Como resultados preliminares tenemos que para el caso de las evaluaciones in vitro con Conium maculatum, tenemos que a las 24 horas a 1000 partes por millón un efecto de inmovilidad del 92% contra Nacobus aberrans. Contra Melidogina y Cognita tenemos un efecto del 89.33%, de igual manera a 1000 partes por millón. Una actividad nematicida contra Nacobus del 64% y una actividad nematicida contra Melidogina del 54.67%. Para el caso de Ipomea purpurea tenemos solamente que un efecto en inmovilidad del 70.67% contra Nacobus aberrans a 1000 partes por millón y una actividad nematicida del 64% con el mismo tratamiento. Para el caso de Melidogina incognita, en este caso, fue más resistente. Para el caso de Lysimachia arvensis, como podemos observar, no tenemos efectos mayores al 40%, por lo tanto, esta planta se descartó de las evaluaciones futuras. Para la evaluación in vitro contra Rutilentulus reniformis, para el caso de Conium maculatum, tenemos un efecto en la inmovilidad del 85.33% a 1000 partes por millón, con una actividad nematicida del 53.33%. Para el caso de Ipomea purpurea no obtuvimos resultados mayores al 40%. Para la evaluación de la fitotoxicidad nos podemos dar cuenta que para el caso de Ipomea purpurea es estadísticamente similar en tanto al control negativo como al control positivo, lo cual esto nos sugiere para hacer futuras evaluaciones en donde nosotros hipotetizamos que para el caso del paraquat a las 72 horas el número de células en división va a ser mucho menor. La actividad antifúngica tuvo un efecto en la inhibición para ambos extractos vegetales del 8.33% y 13.22% a los 10 días después. Los compuestos que se han identificado hasta ahorita para el caso de Ipomea purpurea tenemos beta-cicosterol, estigmasterol, velascoazosa y colaboradores han demostrado que tiene un efecto en la inmovilidad de estos compuestos contra Nacobus aberrans de aproximadamente el 88%. Nosotros podemos asimilar hasta este punto que estos son los compuestos responsables de la actividad. Sin embargo, es necesario probarlos. Y si bien esto no tiene efecto en la inmovilidad, nosotros le podemos adjudicar el efecto del extracto vegetal a otros compuestos que podamos determinar. Para el caso de Conium maculatum se destacó conina, la cual es un compuesto que va dirigido al sistema nervioso de diferentes microorganismos. En este caso no había sido probado contra nematodos fitopatógenos. Como agradecimientos al CECITI, al Colegio de Posgraduados y a mi consejo particular, gracias por su atención.
buenos días, estimada audiencia. Les presentaré mi trabajo de investigación llamado Aislamiento y caracterización de bacterias termófilas con potencial antagónico a Fusarium oxysporum, forma especial raza 1. Bueno, para empezar, este patógeno ataca al banano. ¿Cuál es la importancia del banano aquí en México? Pues mira, México actualmente utiliza el 18º productor mundial. Asimismo, las variedades que se producen aquí en México son Dominic, Valeri, Pera, Tabasco, Morado, Enano Gigante y Manzano. Enano Gigante es uno de los principales variedades de plátano que más se producen. ¿Y quiénes son los principales productores de banano? En este caso, pues es Chiapas, Tabasco, Colima y Veracruz. Bueno, bien, este patógeno es muy importante para esta planta, ya que la importancia que tiene este patógeno es de que es un hongo cosmopolita y lo que provoca es el amarillamiento de las hojas, necrosis, bueno, tapa las haces vasculares de la planta y también sirve como modelo para Fusarium raza 4, que es una plaga, una enfermedad que está cuarentenada y que no la tenemos aquí en México. Sin embargo, se utiliza Fusarium raza 1 como modelo. Asimismo, ¿qué es lo que se utiliza? Pues bueno, el uso de microorganismos. Sin embargo, este uso de microorganismos mencionan que solamente son dos, que es Trichoderma y Bacillus, pero no nos dice qué tipo de microorganismo específico debe de ser. Bueno, la importancia que resalta esta investigación es que se están buscando bacterias termófilas para el control de este patógeno. Estas bacterias tienen que tener las características que son formadoras de endosporas, que resistan temperaturas de 40 a 90 grados centígrados y que produzcan productos antimicrobianos que inhiban el crecimiento del patógeno, ¿vale? Y también nos ayuda a la inducción de resistencia, a la competencia y a la promoción de crecimiento. Bien, ¿cuál es mi hipótesis? Si el tratamiento hidrotérmico aplicado a muestras de suelo de banano permite seleccionar poblaciones de Bacillus con potencial supresivo frente a Fusarium raza 1 en comparación con suelos sin tratamientos. Aquí veremos realmente si funciona y si podemos obtener esos bacilos para ese control. Bueno, mi objetivo aquí es aplicar técnicas convencionales y de metagenómica direccionada a poblaciones de putativos bacillus a partir de plantaciones de suelos de banano del estado de Chiapas con antecedentes de marchitez por Fusarium. Bien, ¿cuál fue mis materiales y métodos? Fue una colecta de suelos de plantaciones de banano que nos apoyó el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Chiapas en 3 fincas, que fue la finca Sacrificio, San Pedro y San José Cano. El tipo de muestreo fue de foco y perifoco. Las muestras fueron de 250 gramos y una muestra de perifoco a una profundidad de 20 a 30 centímetros. Y la variedad que se muestró fue el enano gigante. El primer paso para el aislamiento y la purificación de las bacterias fue pesar la muestra, pesar un gramo de suelo y añadir 9 mililitros de agua estéril. Esta solución madre se pasó a tratamiento hidrotérmico. Aquí fue un paso crucial porque teníamos que cuidar las temperaturas, porque el agua afuera, el baño María, es diferente a la que está dentro de la muestra madre. Entonces era muy importante este rango. Asimismo, se hicieron diluciones seriadas y se sembraron 100 microlitros de placas con agar nutritivo a 1 por 10 a la menos 2 para
tener las unidades formadoras de colonia. El conteo debería de tener de 30 a 300 unidades formadoras de colonia por 24 horas. Asimismo, se realizó el aislamiento y la purificación de las bacterias. El punto 7, que es la prueba de antagonismo y la extracción de ADN, está en proceso de investigación. Asimismo, se hizo una secuenciación masiva dirigida. ¿En qué consistió eso? Para ver las diferencias que hay de un suelo sin tratamiento y una selección de bacterias que ya habían sido aisladas a partir del tratamiento hidrotérmico. Se utilizó el protocolo de CELTAS para la extracción de ADN bacteriano y se verificó la calidad e integridad del ADN para así mismo llevarlo al envío de la muestra y análisis bioinformático. ¿Qué obtuvimos en el primer resultado? Bueno, obtuvimos que tuvimos unidades formadoras de colonia de foco y pericoco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al someter la muestra al tratamiento hidrotérmico, vemos que obtuvimos mayores muestras, mayor cantidad de unidades formadoras de colonia en muestras que no fueron tratadas. El predio que tuvo mayor unidades formadoras de colonia fue el San Pedro y San José Cano en Pericoco. Asimismo, se obtuvieron 54 morfotipos putativos a Bacillus. En foco obtuvimos muchas colonias filamentosas, algunas fueron elevadas. La mayor parte de las bacterias que se obtuvieron fueron lobuladas de forma irregular y unmonada las características. En el resultado del análisis metagenómico obtuvimos que fueron 9 especies de tratamiento hidrotérmico y 8 con tratamiento hidrotérmico. Aquí variaba mucho porque en el análisis aquí teníamos Bacillus thuringiensis y acá Bacillus belensis. Esto quiere decir que algo pasó con el tratamiento hidrotérmico, porque aquí sin suelo, sin tratamiento, no obtuvimos esta especie. Pero gracias a esto nos ayuda que tanto Bacillus belensis como Bacillus altitudinis podemos utilizarlos como control para el patógeno. Bueno, en mis conclusiones menciono que el tratamiento hidrotérmico sí actúa como una selección, ya que reduce la carga bacteriana y obtenemos a los bacilos que realmente nos interesa. Por otro lado, es la composición microbiana del suelo, que es un factor clave para comprender la dinámica de las poblaciones microbianas y también nos ayuda como potencial supresivo. Ante el eventual ingreso de la raza 4, en caso de que llegue a ingresar, pues nosotros ya tenemos algún antecedente que podemos trabajarlo con el Fusarium raza 1. Bueno, agradezco al CENESID, al Colegio del Postgraduado, a la ANREF y al Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Chiapas. Buenos días, pues les voy a platicar acerca de los avances que llevo en esta investigación que pues estoy llevando a cabo. Titulada Extractos metanólicos de Vecinos Comunis y Varias Adiracta como método de control en el cultivo de Saipaulia ionata. Saipaulia ionata es una planta ornamental para decoración de interiores. La agricultura pues enfrenta diversos problemas, tanto sociales como ambientales. Dentro de los ambientales, pues las enfermedades son el caso. Las enfermedades pueden ser causadas por hongos, virus, bacterias y nemátodos. Dentro de este último grupo, los nemátodos a nivel global causan una pérdida en la producción de alrededor del 13.5%. Dentro de todos los nemátodos hay más de 4.000 especies que son capaces de infectar plantas. Sin embargo, no todos tienen la misma importancia económica. Dentro de ellos, el de mayor importancia económica son los nemátodos agalladores, prácticamente representados por el género Meloidogine. El género Meloidogine pues principalmente ataca hortalizas, aunque también puede atacar a otros grupos de plantas, como lo son frutales,
de cereales y en este caso plantas ornamentales. La violeta africana, que lo tengo representado en la imagen del centro y la de abajo, pues como ya lo mencioné, es planta ornamental y puede ser atacada por nematodos agalladores, lesionadores, entre otros. En hortalizas y otro tipo de cultivos, el principal método de control de nematodos es el control químico. Sin embargo, hoy en día se están buscando nuevas alternativas para manejar estos parásitos de manera más amigable con el ambiente y con los productores que están en contacto con estas sustancias. Es por ello que pues los extractos vegetales son una opción, los cuales tienen algunos compuestos activos que tienen propiedades nematicidas. Entonces, esta investigación tuvo como evaluar la actividad nematicida in vitro de extractos metanólicos de residuos comunes y medias adiacta en meloidogenia incógnita. Asimismo, identificar aquellos nematodos asociados a violeta africana. Para ello, se trajeron muestras de plantas que estaban en contenedor provenientes de la Sierra Norte de Puebla, que se encontraban dentro de un invernadero. Al sustrato de estas plantas se les extrajo los nematodos por el método de flotación centrífuga. Posteriormente se mataron, se fijaron y deshidrataron para colocarlos en muestras en portaobjetos para hacer observaciones de microscopio de luz. De manera conjunta, unos de estos nematodos se utilizaron para hacer observados en microscopía electrónica de barrido. Para ello, los nematodos extraídos se fijaron, se deshidrataron en series de etanol desde el 10% hasta el 100% de 10 en 10 y se llevaron a punto crítico de secamiento con CO2. Entonces, una vez que estuvieron en punto crítico de secamiento, se seleccionaron individualmente, se colocaron en portamuestras, se cubrieron con oro y estaban listos para ser observados en microscopía electrónica de barrido. Por su parte, para el incremento de meloidogenia para las pruebas in vitro, pues de las raíces agalladas de violeta africana se extrajeron masas de huevos mediante disección y se cultivaron en plantas de jitomate y cultivar Río Grande. Por su parte, para la obtención de los extractos, los frutos de resinos comunes y las hojas de medias adiacta fueron secadas en invernadero bajo sombra hasta que tuvieran un peso seco constante. Estos se molieron en una licuadora común, se colocaron en un recipiente a donde se les agregó metanol y pasados 2 días mínimo se separó pues el material vegetal del extracto que contenía el metanol y el extracto. El metanol posteriormente se retiró en un rotavapor a presión reducida y se resguardó en refrigeración a 4 grados centígrados. Una vez que se tuvieran los extractos y el suficiente inóculo, se procedió a hacer las evaluaciones in vitro. Para ello, de las plantas inoculadas con las masas de huevo, se volvió a extraer huevos de las raíces de jitomate. Estos huevos se incubaron en una estufa a 28 grados centígrados por 5 días, cuando se tuvo una suficiente cantidad de nematodos eclosionados. A los nematodos recién eclosionados se les llama juveniles J2. Se seleccionaron 25 juveniles, se colocaron en recipientes que contenían 400 microlitros del extracto de ambas plantas a 500, 1000, 2000, 5000 y 10.000 miligramos por litro, y pasadas 72 horas se evaluó la inmovilidad, es decir, aquellos que carecían de movimiento y los que no. Después de evaluar la inmovilidad, se les retiró el extracto y se les colocó agua estéril para ver si podían recuperar el movimiento. Esto fue 2 días después, es decir, 48 horas después de la evaluación de la inmovilidad. ¿Y qué se obtuvo? Que para el caso de medias adiacta, a partir de los 2000 miligramos por litro, la inmovilidad fue mayor al 90%, mientras que para resinos comunes tuvo una inmovilidad del 48%, solo hasta 10.000 miligramos por litro. Esto indicando que tiene mejor potencial medias adiacta. Por su parte, en el caso de la mortalidad, fue mayor, igual, siguió la misma tendencia, a partir de 2.000 miligramos por litro, más del 60% de los nematodos pues se murieron, en comparación con resinos comunes que a 10.000 miligramos por litro solo se murieron alrededor del 20%. Aquí nos podemos dar cuenta cómo resinos comunes tiene más efecto nematostático que nematicida, es decir, a 10.000 miligramos por litro, el 48% de los nematodos pues se quedaron inmóviles, pero estos recuperaron su movimiento, en contraste con medias adiacta, que solamente una pequeña proporción logró recuperar su movimiento. Cabe mencionar que este experimento in vitro se
se repitió 3 veces el tiempo, y que fue un experimento completamente autorizado, con lo que se realizó un análisis de variancia, una separación de medias de Tukey, y se encontró que para inmovilidad a partir de 2000 miligramos por litro pues difería significativamente de la planta Ricinus communis y del testigo negativo al que se los expuso. Por su parte, la mortalidad a partir de 5000 miligramos por litro fue diferentemente significativo que Ricinus communis y que el testigo. Los frutos de media estadirecta en otras investigaciones indican que contienen una molécula llamada purpural, que es el principal compuesto que tiene actividad nematicida. Por su parte, el Ricinus communis no se le han hecho estudios detallados para el caso de la acción nematicida. Hay algunos estudios que indican que tiene actividad nematicida, pero no se sabe cuál es el ingrediente activo. Por su parte, aquí pueden observar cuáles son aquellos nematodos que consideramos muertos, que son estos, este y este, que tienen una posición recta y carecen de movimiento, en comparación con estos que se andan moviendo y que pues se consideran vivos o móviles. Como parte del otro objetivo, que fue identificación de los nemátodos, la identificación morfológica de algunos que se encontraron en las raíces fue Meloidogina incógnita, pues en las agallas se encontraron algunas hembras, como la que se muestra aquí, que es una hembra periforme típica del género Meloidogina. Asimismo, se hicieron cortes perineales, ya que para la correcta identificación se tienen que realizar. En este caso aquí se observa un patrón perineal, que en estas imágenes se puede observar que es un patrón alto y cuadrado, tanto en microscopía electrónica de barrido como en microscopía de luz. Estas características del arco, así como observaciones morfológicas a los juveniles y a los machos, nos dan características para identificar, al menos morfológicamente, que se trata de Meloidogina incógnita. Otro de los nemátodos encontrados fue Paratylenchus minutus. Paratylenchus es un género de nematodos fitoparásitos muy pequeño, de hecho es el más pequeño de todos los nematodos fitoparásitos. Nomás para que tengan una idea, al menos mis especímenes tenían una longitud de alrededor de 250 micras de longitud. Y de igual manera, con las observaciones realizadas en microscopía de luz y otras en microscopía electrónica de barrido, además con la presencia de hembras y de machos, con la ayuda de claves taxonómicas, se pudo determinar que se trataba de Paratylenchus minutus. Otra especie encontrada fue Scutelotema brachylus. El género Scutelonema debe su nombre prácticamente a la presencia de un órgano sensorial en la cola, que es relativamente grande en comparación pues, a otros órganos sensoriales de este tipo. Asimismo, la observación de características a nivel de la cabeza, como en cuántas secciones está dividida, cuántos anillos tiene, y observaciones morfométricas como longitud, entre otras, y con la ayuda de claves taxonómicas se logró determinar que se trata de Scutelotema brachylus. Y entonces, ¿qué se encontró? En conclusiones preliminares, tenemos que Media estadirecta tiene un buen control de nematodos fitoparásitos, en este caso Meloidogina incógnita, y que es mayor que los Ricinus communis, y que se identificaron morfológicamente 3 especies, en este caso Meloidogina incógnita, Paratylenchus minutus y Scutelonema brachylus, de los cuales 2 son nuevos reportes para esta planta, que es Scutelonema brachylus y Paratylenchus minutus. Y pues muchas gracias a la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología de Innovación del colegio, y gracias por su atención.